¿Cómo piensa el inconsciente un lingüista? Ok, bien. Y creo que va, o sea, ya di como el parteaguas, ¿no? A ver, como lingüista, a mí, te digo, actualmente sí me interesa bastante una rama de la lingüística, que en este caso es la sociolingüística. La sociolingüística se interesa actualmente por estudiar las actitudes de la lengua, o actitudes lingüísticas, le llaman. Y esto nace raíz en algún momento de William Labov. William Labov hace un estudio en Estados Unidos en el que se da cuenta que en efecto sí hay rasgos de cuando les pregunta a algunas personas sobre algunas cosas, rasgos sobre si realmente son discriminadas, etcétera, ¿no? Son como los primeros estudios de contacto con las actitudes lingüísticas. Después aparecen Moreno Fernández y otros autores españoles, otros autores también incluso en México. Y actualmente hay un estudio, no recuerdo ahora, es en AMLA, la Asociación Mexicana de la, perdón, la Asociación Americana de la Lengua. Hay estudios sobre actitudes lingüísticas. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que en algún momento también se hablaba de percepción lingüística y hasta qué punto Moreno Fernández empieza a describir bastante la parte de las actitudes desde la conciencia, le llaman algo conciencia lingüística. Ajá. Y esa conciencia lingüística decía que hasta qué punto nosotros somos, o sea, los seres humanos somos reflexionamos o tomamos una reflexividad sobre lo que decimos. Este tipo de estudios que se hacen en actitudes lingüísticas, lo que hacen es, por ejemplo, ¿no? Yo como mexicana, perdón, como poblana podría decir, ay, mi español es el más bonito, ¿no? Y de repente yo escucho a otra persona que habla español poblano y hasta qué punto de repente digo, ay, no, esa persona habla horrible. Entonces realmente estoy siendo consciente, por decirlo así, reflexionando sobre lo que digo o cómo lo digo, ¿no? Que es muy difícil porque en el habla, o sea, ocurren lapsus lingua bastantes. Sí. Y que no siempre estamos realmente reflexionando sobre todo, o sea, realmente no, los hablantes no somos, no sé si hasta qué punto podríamos decir si somos conscientes o inconscientes de lo que decimos. Porque sucede yo no quise decir eso, ya lo dije, me lleva, ¿no? O fulanita está atrás y yo ya hablé de ella y de repente veo que está atrás y es como de bajo la voz o cosas así. ¿Hasta qué punto realmente somos pero va como más hacia una reflexividad de la lengua? Ok. Ahora, estas cosas que también te digo que suceden en los hablantes y que sí hay comunidades y que incluso se utiliza mucho en las cuestiones de idiomas o de aprendizaje, adquisición de la lengua, de una segunda lengua, etc. Se han hecho estudios igual en actitudes lingüísticas en las escuelas de cuando, lo que yo te decía, o sea, de qué sucede con un niño al que le están obligando, sucede con la lengua, vamos a poner ejemplos de las lenguas indígenas. ¿Qué sucede con un niño en el que le llega el libro de la SEP en su, ni siquiera en su idioma, porque el náhuatl tiene muchas variantes? Entonces, está aprendiendo náhuatl, pero a la vez, de repente, ya se viene a, no sé, pongamos que se viene a Puebla y le meten el libro en español. ¿Hasta qué punto? ¿Qué lengua va a permear más? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se da ese proceso? Si se muestra seguro o no ante una u otra lengua, si en algún momento esconde hablar español porque siente que le va a salir el acento en náhuatl y entonces se van a burlar sus compañeritos de él, todo ese tipo de cosas. O si también han habido estudios de posguerra, ¿no? De lo que sucede en algunos lugares cuando después de la guerra hay contacto entre lenguas, ¿no? Entre la lengua del que me dominó. Entonces, sí. ¿Qué sucede en esas situaciones? Ok. ¿No? Cuando me siento dominado y tengo miedo de mostrar mi lengua porque eso implica, ¿no? Que incluso en algunos lugares ir hasta la muerte, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Yo me pongo a imaginar, o sea, podemos poner Auschwitz de ejemplo, o sea, ¿hasta qué punto muchas cosas en algún momento, o sea, la lengua es identidad, volvemos a lo mismo, y entonces ¿hasta qué punto reflexionamos realmente sobre lo que decimos? A mí me interesa en ese sentido Ahora, también hay otra rama, que es la filosofía del lenguaje, y esa es mucho más compleja, y yo no soy especialista ahí para hablar de ello. Pero en filosofía del lenguaje
sí se habla de un yo y se habla de un otro, que eso es lo que a ti te interesa Que es donde también está Foucault, ¿no? Así es, a lo que a ti Foucault. te interesa en algún momento como psicoanalista. ¿Por qué? Porque para la filosofía del lenguaje y también para la antropología del lenguaje, les interesa también cómo a raíz de símbolos y signos nos concebimos como seres humanos. ¿Sí? Les interesa la enunciación misma también, cómo nos enunciamos a través del lenguaje. Y este ego et ego, ¿no? Ego dice, o sea, yo me refiero a mí mismo a través de la lengua. Yo ¿no? digo yo. Yo digo yo, exacto. Entre la parte de filosofía del lenguaje, de hasta qué punto definir, o sea, hasta qué punto me defino como un yo, y qué es el yo, y qué es el otro. Sí, ¿no? que viene de un otro. Exactamente. Entonces, entra la parte de Lacan, la teoría lacaniana. Y Lacan estudia el símbolo y estudia el signo, etc. Y también hay otra rama de la lingüística, un poco compleja, de la comunicación. Me encanta, pero me parece compleja. Muy extensa. La semiótica. Okay. Sí. Y entonces en la semiótica entran los signos. Y entonces en el estudio de los signos, bueno, o sea, si decimos que los signos y los símbolos, cada cultura tiene ciertos símbolos que incluso lo definen como cultura, como sociedad. Entonces, desde ese punto de vista también entraría ahí el consciente o lo inconsciente. En el estudio tal vez de ese yo y ese otro, pero es más complejo que eso. El discurso mismo, o sea, la lengua misma es más compleja que... Y entonces ahí sí, o sea, tal vez, pero yo como tal, te podría decir, o sea, como lingüista, me cuesta hasta algún punto. Entiendo que tengo limitantes como lingüista, es decir, que tengo que también apoyarme en otras disciplinas para poder en algún momento, o sea, mi punto es, ok, cuando quise estudiar actitudes lingüísticas, bien, pude a través de la sociolingüística, pero también tuve que tomar ramas de este psicólogo dice esto, o se inicia este estudio a través de la psicología, etcétera, y combinar cosas, porque yo sola, como desde mi punto de vista, bueno, me limiten algunas cosas. Sí, tienes que acudir a otras disciplinas. Así es. Claro. Ok. Vale. Pues. Sí, estuvieron muy interesantes. Yo agregaría también, digamos, para ir cerrando también. Sí. Las aportaciones de Emile Benveniste, que ya habíamos hablado sí, claro. en el primer episodio que grabamos del podcast. Bueno, Emile Benveniste dice que tiene este texto del problema de la lingüística general 1. Sí. En ese libro, uno de los capítulos habla sobre Freud. Y elabora, si no me estoy equivocando, elabora una crítica del texto de la negación de Freud, al mismo tiempo que se muestra como muy a favor. Y ahí define el inconsciente también como este lenguaje que nos determina y que hace que el hombre se constituya como sujeto. Creo que Emile Benveniste es de cierta forma incluso una inspiración para Lacan en ese sentido. O sea, creo que Lacan incluso en algunos seminarios hace referencia a los aportes de Emile Benveniste. Y no sé para hablar de otra cosa. Ahora desconozco, pero, no me acuerdo ahora, pero no sé si incluso Lacan también hace alusión a Saussure. Sí, claro. Me imagino que muchísimo, sí. O sea, desde luego que sí. No me acuerdo exactamente en qué, pero el término lingüisteria, o sea, sí hace alusión a la lingüística, desde luego. Claro. Lacan, Foucault. Entonces, ¿Y qué es esto que habla Emile Benveniste? O sea, el hombre se constituye como sujeto a través del lenguaje, pero es un lenguaje que no depende de su conciencia ni de su voluntad. Entonces me parece que con lo que dices, así podría definirse también lo inconsciente bajo la lingüística. O sea, un lenguaje que nos configura de cierta forma para el lenguaje, pero que nos determina y que va más allá de nosotros también. Sí. ¿Y ya? ¿Y ya? Y